Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Buenos días, Walter. Hola, Martin. Estamos de regreso, sí. Estamos de regreso. Se está convirtiendo en un hábito, como dijimos hace unos 100 episodios, sí. Y esta vez es un poco difícil porque yo no sé qué es, pero sea lo que sea, fue peor que lo que llamaron COVID. El enemigo tiene tantas áreas diferentes en las que puede golpear. Y me acabo de dar cuenta durante esta semana, nuevamente, de nuestra dependencia totalmente de nuestro Dios. Absolutamente. Estamos en un momento muy interesante. Y tú sabes, en los viejos tiempos, cuando tú contraías gripe, todo estaba bien, pero estas cosas simplemente no se van ahora. No sé qué es lo que se ha hecho, con estas toxinas que están involucradas. No vayamos allí. Solo digamos gracias a Dios que nos ayuda a lidiar con esto. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de discutir tu palabra y esperar el día en que tú vengas a buscarnos. Tenemos un trabajo que hacer y es por eso que le pedimos que nos ayude, ilumine nuestras mentes con el Espíritu Santo y nos guíe en esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hemos recibido tantas solicitudes para tener esta sesión de preguntas y respuestas de nuevo, así que decidimos hacerlo. Y hay tantas preguntas, tratamos de responder muchas de ellas en internet, pero algunas vuelven y regresan. Así que profundicemos en eso. Sí, está bien. Una de las primeras preguntas que yo sigo olvidando y haciéndote es que mucha gente quiere saber qué es esto. ¿Qué es esa foto? ¿Y por qué es importante? Bueno, es una foto muy especial. Déjame decirte por qué. Porque en el 2017, ese fue el año de la conmemoración de la Reforma. 31 de octubre del 2017. 500 años de la Reforma. Esa es la primera vez que el mundo protestante y el mundo católico celebraron básicamente estos juntos. Así que básicamente se estaban celebrando la curación de una herida. Ahora no sé si proféticamente eso debería ser algo para celebrar, porque esa es una tragedia en lo que a mí respecta. Porque no puedes transigir cuando se trata de Cristo y su misión y el plan de salvación. Eso es verdad. Y tú no puedes transigir cuando se trata de la ley, de la palabra o la tradición a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no hay luz en ellos. En esa ocasión tuvimos oportunidad de visitar muchos sitios protestantes y hacer una serie de grabaciones. Y uno de los sitios que visité fue el Museo Gutenberg. Es ahí donde tú tienes la imprenta de Gutenberg. Y esa es probablemente una de las cosas más importantes que lograron impulsar la historia de la Reforma en el mundo. Porque la prensa de Gutenberg es la que imprimió la literatura protestante, es la que imprimió las escrituras y fue el medio social de comunicación de la época, absolutamente, y es un instrumento maravilloso. Y ellos demostraron cómo funciona la prensa. Ahora bien, no es absolutamente original, pero es la más cercana que puede conseguir que tienen allí. Y son muy particulares en cuanto a cómo se usa y también las letras. Son muy interesantes porque las letras se eligen para que puedas imprimir columnas. Así que como sabes, la Biblia se imprime en columnas porque o tienes más
palabras, es más efectivo. Ahora hoy te sientas en una computadora y tú presionas un botón para justificar y todo se justifica con los espacios correctos. Pero con la prensa de Gutenberg, tú tenías que hacer todo con la composición tipográfica de las letras en las columnas, donde se iban a usar, y luego se untaba la tinta sobre ellas, y había que imprimirlas en diferentes rieles. Si había color, entonces algo se hacía de esta manera, etcétera, etcétera. Y las letras, los tamaños de las letras varían dependiendo de cómo encajan en la columna, por lo que es realmente todo un arte. Y mientras estuvimos allí, teníamos un permiso para filmar y nos los estaban demostrando. Nos dijeron que a muy pocas personas se le había dado la oportunidad de imprimir una página en esa prensa de Gutenberg. Ellos nos dijeron que los que lo habían hecho, los que habían estado ahí, fueron la reina Elizabeth, George W. Bush y luego el personal del museo. Y finalmente ellos dijeron, ok, puedes imprimir una. Así que fue bastante importante, así que esto me colocó en un pequeño grupo, muy pequeño de individuos. Una de ellas es una reina y uno de ellos es un presidente. Y yo pude imprimir esa página en particular. Ahora está en latín y tiene rojo y tiene negro en él. Por lo que es una hoja de papel muy especial y está enmarcada y está allí y viene directamente de la imprenta de Gutenberg, impresa con mi propia mano. Está en latín y todavía estoy tratando de averiguar exactamente dónde y de dónde viene para ponerme en contacto con un experto en latín y luego podemos discutir los méritos de lo que hay en esa página. Pero ahora que eres parte de esa élite de la reina y el presidente, tal vez debería preguntarle a la reina o tú puedes preguntarle al papa porque ambos lo conocen. Sí. Sí, así que es una experiencia maravillosa y algo para atesorar. No sé si el Papa estaría eufórico por algo que salió de la prensa de Gutenberg, que le hizo retroceder un par de cientos de años. Bueno, también estaba pensando que la curación de la herida que mencionaste podría no ser algo tan efectivo. Sí. Pero, por otro lado, es positivo si observa la cercanía de la segunda venida de Cristo. Bueno, la profecía tiene que ser cumplida y es una de las señales de que la profecía se está cumpliendo. Los hijos regresarían y los hijos están regresando. Así que eso nos dice que el tiempo de la gracia debe estar casi lista para cerrarse. Eso es todo. Así que pasemos a otra pregunta. Y la pregunta es sobre Marco 1:15. Y pregunta, si el reino de Dios, aquí en Marco 1:15, se refiere al reino de Cristo que viene en nuestro tiempo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, Él básicamente anunció de que el reino había venido. Ahora, ¿por qué había venido el reino? Se refería a Él, se refería a Él mismo. Y Él era, por supuesto, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Satanás sabe que había hecho descansar el reino desde Adán y Dios había dado dominio a Adán y Eva y Satanás se lo robó. Él los usó y se convirtieron en sus sirvientes. Pero el propietario legítimo originalmente era Cristo quien lo creó. Él creó todo. Así que en el desierto de la tentación, Satanás fue derrotado. Fue vencido, era un enemigo vencido, pero no fue eliminado. Y esto es lo que la gente no entiende. El hecho de que Satanás fue vencido y el hecho de que no fue eliminado parece estar en contradicción. Ahora, ¿por qué Dios no lo eliminó? Porque todavía había un tiempo de prueba.
y un tiempo de elección para la humanidad. Los 6,000 años no se habían cumplido. Y por lo tanto, a Satanás se le permitió continuar con sus actividades. Pero ya no es el representante de esta tierra. No. Vi caer a Satanás como un relámpago del cielo. Su lugar fue tomado por Jesucristo. Entonces la victoria fue ganada en esa tentación en el desierto. Pero el precio del pecado fue pagado en la cruz. Así que el precio fue pagado, pero la victoria ya estaba ganada. Así que desde que Cristo comenzó su ministerio, el reino de Dios se ha acercado a la humanidad. Y es a esto que se refiere. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo se ha cumplido? El tiempo es profético, el tiempo profético. Y lo único que tenemos es el tiempo profético del libro de Daniel, referente a las 70 semanas, que dice, desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, y luego viene la profecía del tiempo, y es por eso que se encuentra aquí su cumplimiento en el 27 después de Cristo. Así que desde entonces en adelante el reino de Dios fue predicado directamente por Dios a la humanidad. Y luego en segundo lugar dicen, ¿cómo son estas parábolas como el reino de los cielos o de Dios? Ok, leámoslo. Si vamos a Marcos capítulo 4, 30 hasta el 32, y digo, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué comparación lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es menor que todas las semillas que hay en la tierra, pero cuando se ha sembrada crece y se hace más grande que todas las hierbas y echa grandes ramas para que las aves del cielo aniden bajo su sombra. Así que el reino de Dios no viene por observación, y es interesante que cuando compara el reino de Dios con algo, no había nada en los reinos terrenales con lo que se pudiera compararlo. Sí, es interesante, nada, porque el reino de Dios es la antítesis de todo lo que hemos hecho aquí. No es de extrañar que estemos tan miserables con los reinos de esta tierra, sí. Y eso es tan triste porque queremos restaurar, intentar restaurar los reinos de la tierra. No puedo esperar a que desaparezcan. En todo caso, entonces, te guste o no, el reino de Dios lo comparó con una semilla, una pequeña semilla plantada en el corazón, que crecerá imperceptiblemente y eventualmente, antes de que te des cuenta, los árboles serán enormes y los pájaros se alojarán en los árboles. En otras palabras, es el reino que crece imperceptiblemente entre la humanidad y nunca jamás serán desarraigados. Pero los otros, según la profecía en el libro de Daniel, serán destruidos porque la piedra que es cortada sin manos humanas golpeará la estatua a sus pies. Y toda la estatua es pulverizada y viene el viento y lo quita. Y ya no serán más. Todos los reinos de la tierra serán como si nunca hubieran sido. Ni un vestigio de ellos quedará. Si tomamos otra parábola en Mateo 13, verso 24 al 30, otra parábola presentándoles diciendo, el reino del cielo es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras el hombre dormía, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hoja y dio fruto, entonces apareció la cizaña también. Entonces vinieron los sirvientes de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿Y de dónde entonces tienes cizañas? Le dijo, un enemigo ha hecho esto.
El sirviente le dijo, entonces, ¿quiere que vayamos y lo recojamos y la cortemos? Y él dijo, no. No sea que mientras arranca las cizañas, también arranque el trigo con ellas. Deja que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. En el momento de la cosecha enviaré a los segadores a recogerla junto con las cizañas y la atarán en manojos para quemarlas, pero el trigo será llevado al granero. Así que Martin, el reino de Dios ha sido sembrado. La buena semilla ha sido sembrada por el mismo Cristo. ¿Tú sabes qué es interesante? La Biblia dice que ellos serán enseñados por Dios. Dios mismo descendió para enseñar a la humanidad. Y eso es asombroso. Y arregló todo. Sí, es tan maravilloso todo lo que podría haber sido malinterpretado antes de que Él viniera. Él simplemente lo puso en orden. Sí. Así que ahí tiene este mensaje hermoso que explica todo el reino de Dios. Y para tu beneficio y el mío, está registrado en esos buenos libros que están aquí en la mesa aquí arriba. Y cualquiera puede estudiarlo, pero luego hay un enemigo, tú sabes quién es, el diablo. Y él vino y sembró la cizaña. Ahora la cizaña es muy similar al trigo, pero es venenosa. Y si las arranca también, arrancarás la buena semilla, porque no podrás notar la diferencia hasta que esté madura, hasta que el fruto esté maduro. Entonces la humanidad mira el reino de Dios y ellos ven cizaña, sí. Y la cizaña, desafortunadamente, parece predominar. Y entonces ellos piensan que el reino de Dios no es muy exitoso. Pero el reino de Dios es, de hecho, muy exitoso, porque muy a menudo la misma cizaña que existe fortalece a aquellos que pertenecen al trigo. Porque a menudo Dios permite que la apostasía entre en nuestras iglesias para que la gente tome decisiones informadas. Es así. Y luego tú vas a tu Biblia y dice ahora, bueno, esto y aquello, y esto que estamos escuchando ahora, o que se nos dice qué hacer, y eso está en armonía con lo que dice la palabra. Y así que ambos crecen juntos hasta la siega, y luego se enviará a los segadores. Ahora, ¿quiénes son los segadores? Los ángeles. Porque, de nuevo, no hay nada que podamos hacer. Correcto. Entonces, Él dice, ve y envía a los ángeles. Y primero, ellos reúnen a todas las cizañas para ser quemada. Y luego la Biblia dice que juntarán a sus escogidos de las 4 esquinas de la tierra y se encontrarán con el Señor en el cielo. Y se los llevará para que puedan estar con Él para siempre. Y entonces el reino será establecido. Así que, ¿qué pasa con la cizaña? Se han ido. Han sido destruidas. Así que ellos yacen en ese estado por 1000 años. Y después de que el juicio haya tenido lugar en el cielo, entonces Cristo regresará por tercera vez y la ciudad santa descenderá y un gran plano se abrirá y los muertos que habían transgredido contra la voluntad de Dios serán resucitados, corruptibles. Intentarán atacar la ciudad y descenderá fuego del cielo y los consumirá. Pero antes de que se consuman, toda rodilla se doblará. Así que el reino de los cielos está aquí, aunque parezca que está cubierto de maleza. Y tú sabes, es como las estrellas. No siempre son visibles cuando hay luz. Pero cuando está oscuro, las estrellas se vuelven visibles. Así que cuanto más oscuro se vuelve este mundo, más brillantes brillarán las luces. Oremos a Dios para que permanezcamos siendo luces y no estar en la oscuridad. Muchas gracias por eso. Pasemos a otra pregunta.
Ok, pasemos a Primera de Reyes, capítulo 13, donde un joven profeta fue enviado con un mensaje y regresar sin comer, sin beber nada de ese lugar, pero luego es engañado por otro profeta y termina muerto. Parece injusto que tuviera que morir teniendo en cuenta que el profeta engañador era mayor que él, por lo tanto tenía que obedecer, y era un profeta que debía haber recibido el mensaje de Dios. ¿Puede aclarar cómo lo hacemos? ¿Debería entender este problema? Martin, esta es una de esas historias complicadas pero interesantes, con una lección muy, muy importante para nuestro tiempo. Y uno consideraría, si lo mira al pie de la letra, que Dios estaba siendo bastante duro. Porque este joven profeta había venido y hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer. Pero no debía comer nada. Después de todo, estaba entregando un mensaje a un Israel extremadamente apóstata. Y debía regresar sin tomar nada de nadie. Esa era la instrucción implícita de Dios. Sí. Y luego, mientras estaba haciendo esto y cumpliendo todos los criterios necesarios aquí, viene este profeta y le dice, bueno, ya no tienes que hacer eso más. Dios dijo que no tienes que hacerlo. Puedes venir y comer y beber conmigo, etcétera, etcétera. Y él escucha a este profeta y regresa. Y como consecuencia, él pierde su vida. Ahora, ¿qué tan importante es ese mensaje para nosotros en nuestro tiempo? Es de suma importancia porque puedo pensar en algunos ejemplos, ¿ok? Ahora, si tú tienes instrucciones muy explícitas de Dios, muy explícitas, y alguien viene a ti y te dice que no es así, que no tienes que hacerlo de esta manera. Dios me dijo a mí que está perfectamente bien hacerlo de otra manera. Y porque este profeta es mayor, tú decides seguir a ese profeta sin consultar a Dios tú mismo y verificar que eso es lo que Dios realmente dijo. Tú estás poniendo tu confianza en un hombre que dice ser un profeta de Dios. Ahora, vamos a tomar un ejemplo muy práctico. La Biblia dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el 7º día es el día sábado de reposo, el Señor tu Dios. En ese momento te dice lo que no puedes hacer y tú dices, ¿por qué? Porque yo soy el creador del cielo y la tierra. Y te he ordenado que hagas eso. Y entonces aparece un profeta, un anciano profeta, que usa una túnica ancha, una túnica bonita. Bueno, profeta también es uno que predica y enseña. Y dice, Dios realmente cambió el día. Y ya no tienes que hacer eso. Y déjame darte una buena razón. La resurrección tuvo lugar en el primer día de la semana. Por lo tanto, tú debes seguirme a mí. Ven y come conmigo porque Dios ha cambiado de opinión. Y tú dices, bueno, ok, eso suena razonable. Tú sabes, Él es un profeta y Él es mayor que yo, por lo tanto, tú vas y escuchas y Dios te hará responsable de eso algún día. Claro que sí, claro, y vendrá la consecuencia, porque tú elegiste no seguir a Dios, sino seguir su camino. Ok, entonces, ¿qué tan imperativo es que Dios demuestre particularmente cuando le dio instrucciones muy específicas a su profeta? ¿Qué tan importante es que te adhieras absolutamente a lo que Dios ha dicho? Bueno, yo diría que es algo debido a muerte. Sí, y la paga del pecado es muerte. Así que si alguien viene y te dice que Dios no quiso decir lo que Él dijo, o que Dios ha cambiado de opinión, o que Dios ya no requiere esto de ti, y esta es la terminología favorita
del mundo de hoy, Dios ya no requiere esto de ti. Tomemos otro ejemplo, limpio e inmundo en la Biblia. Sí, 100%, dice lo mismo, ¿ok? Ahora, limpio e inmundo. ¿Sabía Noé quiénes eran los animales limpios e inmundos? Él tenía que llevar animales limpios e inmundos al arca y él sabía muy bien cuáles eran los limpios porque habían 7 pares en lugar de un par de los impuros. Exactamente, él sabía muy bien. Ok. Y luego la ley levítica hizo que te dijo cuáles eran los limpios y los inmundos. Bueno, Pedro, cuando él tuvo la visión, no dijo, nunca he comido nada inmundo en mi vida antes. Sí, 100%, y tampoco después de eso. Y él no lo hizo después de eso. En ninguna parte dice que él fue y comió carne inmunda. No. Y Dios me dijo que no debo llamar a ningún hombre impuro o inmundo. De eso se trataba. Así que ahora viene otro profeta y dice que Dios ya no requiere esto porque Jesús declaró que todos los alimentos son limpios. Sí, y luego ese mismo tipo va y ordena esa porción y le implementa en algunas Biblias. Sí, y en todas las Biblias modernas porque se basan en esos manuscritos de la papelera de Waycross Hall. Y luego te dicen que Dios ya no lo requiere de ti. ¿No están haciendo lo mismo aquí? 100%. Y también se puede sacarlo adelante y ver lo que viene cuando Satanás se presente como un ángel de luz. Sí, también él va a declarar que la ley de Dios ya no se sostiene más porque él se hace pasar por Dios. Ahora, ¿qué pasa con las situaciones como la que hemos tenido recientemente en nuestro mundo? Donde la gente entonces dice que Dios no te va a poder ayudar con esto o lo otro. Nosotros tenemos que depender de la ciencia. Eso ustedes dicen. Así que saquemos a Dios de la ecuación. O qué tal si dicen que Dios no va a resolver este conflicto entre naciones. Necesitamos otro mediador que sea un mediador terrenal. Él podrá tratar con esto, aquello y lo otro. Ahora, si Dios dice algo, confía en el Señor tu Dios y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él dirigirá tus pasos. De hecho, esta es una lección increíblemente importante sobre cuán meticulosamente debemos seguir solamente lo que Dios dice. Exactamente. Y es para su propio beneficio. Y algunas personas dirán que este Dios es un Dios vengativo, pero esto es para tu propio beneficio. Si tú no confías en una, así dice el Señor, Él no puede ayudarte. Sí, bueno, esta semana tengo otra pregunta porque hay ciertas personas que están sacando manuscritos de la Biblia que contienen más libros, 88 libros ahora, en lugar del número que tenemos en las Biblias actuales. Pero tú sabes, toda esta información ha desaparecido y ha sido cambiada y no es confiable y no debe seguir eso, dicen ellos. Así que durante 6,000 años, Dios le ha dado una Biblia no confiable a la humanidad. Y de repente, estos genios que han salido han logrado descubrir los manuscritos que consideran que son verdaderos. Así que le respondí a esa persona y le dije que si Dios no puede preservar su palabra, entonces no vale la pena servirle. Eso es cierto. Y si durante 6,000 años Él no fue capaz de dar los manuscritos correctos a su pueblo, entonces por 6,000 años no puede esperar que ellos le obedezcan 100%. Así que entonces es así. Es como está escrito. ¿Qué Jesús hizo cuando fue confrontado por el diablo? Comenzó con las palabras. Está escrito, está escrito, está escrito. Y esas mismas palabras que están escritas están absolutamente en este libro. Y este es el texto recibido. Y yo creo que esta es la palabra de Dios. Y lo que dice, eso es lo que Dios requiere. Sin importar qué profeta venga, y no importa la edad que tenga, y no importa cuán blanca sea la túnica que usen. Si no dicen eso en ese libro, entonces no puedes escuchar a esos profetas. Eso es cierto. Tal vez puedo agregar una cosa más. Lo mismo va para ellos que dicen que son del Espíritu. Algunas personas dicen que el Espíritu le dijo.
Pero si no está en armonía con la Biblia, entonces usted tiene el mismo problema. Muéstrame las cosas que tienen armonía con lo que dice la palabra. Bueno, tú acabas de leer un libro muy interesante. Sí, El canto por la oscuridad, libro de Ryan Mano. Sí, mira cómo esos demonios simplemente tuercen la palabra aquí, tuercen la palabra allá. Y de repente, lo que Dios dijo ya no se aplica. Y su favorito, por supuesto, es que no puede morir. Que tú no puedes morir. Esa es la base de todo el espiritismo. La paga del pecado es la muerte. El día que comas de ella seguramente morirá, dijo Dios. Así que aquí hay dos contradicciones y esto solo prueba que Dios quiere decir lo que Dios quiere decir. Y eso es absolutamente esencial, de que esto esté registrado en la Biblia, tan duro como suena, pero es un asunto serio y es una lección para nosotras. Amén. Pasemos a otra pregunta. En varios lugares del Nuevo Testamento parece que el anticristo es una sola persona en lugar de un sistema. ¿Puede explicarlo? Bueno, si observa todo el asunto del anticristo y tú pones el anticristo en una imagen profética, entonces comprenderá que no puede ser un individuo, porque los lapsos de tiempo son de miles de años. Eso es correcto. Y si tú tomas el libro de Daniel, toma el cuerno pequeño, el poder que gobierna por 1260 años, y eso es un tiempo muy largo. Por ejemplo, Pablo describe lo que sucederá, que el sistema romano primero debe ser el sistema pagano, primero debe ser eliminado y luego viene el anticristo. Y luego tendrá ciertos atributos. Y luego lo menciona en Tesalonicense, que se sentará en el templo de Dios, fingiendo que es Dios, etc. Y da todos los atributos. Ahora, en cualquier fase, dentro de todo este periodo completo, también está representado por un individuo, sí. Por lo que puede llegar a ser muy confuso. Así que si vas a 1 de Juan 2:18, donde dice, hijitos, esta es la última vez, y como has oído que el anticristo vendrá, tal vez todavía estemos en el futuro. Sí, todavía era el futuro. Incluso ahora hay muchos anticristos, por los cuales sabemos que es la última vez. En otras palabras, el espíritu del anticristo ya estaba trabajando. Y si tú vas a la historia, Simón el mago, por ejemplo, quien se convirtió en el hechicero de Nerón, él fue quien quiso comprar el Espíritu Santo. Él estaba practicando lo que llamamos simonía. En otras palabras, usando dinero para obtener esta bendición. Este Simón el mago se convirtió en el llamado Petra, la roca. O sea, Simón la roca. Entonces, ¿quién fue el verdadero fundador del sistema anticristo? ¿Fue Simón el mago o fue Simón Pedro? Fue Simón el mago. Fue Simón el mago. Y el sistema que surgió es un sistema que pretende tener el manto del cristianismo, pero debajo está usando hechicería. Así que muchos anticristos han pasado sobre un tiempo, sobre un periodo muy grande, y este es el sistema anticristo. ¿Y qué significa la palabra anticristo? Bueno, significa en el lugar de Cristo. La palabra anti puede significar en contra y puede significar en el lugar de Él. Ahora, en la mayoría de los casos en las escrituras significa en el lugar de Él. Entonces, Él se pone arriba como el Dios. Él está tomando el lugar de Dios. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Él es el anticristo, porque niega al Hijo de Dios. Entonces, si alguien dice que Jesucristo no es el Mesías, entonces Él es el anticristo. Eso es obvio, pero tú no puedes tomar una de estas definiciones de forma
aislada. Todas tienen que funcionar juntas. Así que si tomamos el capítulo 4, verso 3, dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que debe venir y aún ahora ya está en el mundo. Ok, ahora acerquémonos un poquito más a casa. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne. Ahora la gente dirá, tú sabes, el mundo religioso reconoce, y el mundo católico reconocen que Jesús vino a este mundo. La pregunta es, ¿vino Él en la carne? ¿Vino Él a encontrarnos donde estábamos? Él bajó donde estábamos, tomó la forma de la humanidad en su totalidad. Esa es la pregunta. El catolicismo enseña que Él no llegó hasta el final. Él no llegó hasta el final. Por lo tanto, necesita una mediación entre Él mismo y la humanidad. Y esa unión que había que cruzar, este boquete que Cristo dejó, al no bajar del todo, lo salva el sacerdocio. Por eso el catolicismo tiene un sacerdocio. Ahora, un sacerdote es un individuo que se sacrifica. Entonces, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes servían como tipos, sí, de un sacerdote mayor. Sí, ellos no eran un puente, solo representaban el sacerdocio mayor. Ahora, en el catolicismo, el oficiante se convierte en el sacerdote porque participa en un sacrificio que sacrifica en el altar, y ellos afirman que el sacrificio de la misa es el exacto sacrificio de la cruz, por lo que necesitan un sacerdocio, y el sacerdocio que está en relación mediatoria con la relación, y todos los santos y Marías y todos ellos encajan en esa categoría, por lo que estos sacerdotes en realidad se vuelven como el Creador. Sí, porque ellos crean a Dios de una forma y ellos están muy orgullosos de ellos. La Biblia dice que Él fue tentado del todo como nosotros. Y la Biblia dice que por eso somos bendecidos al acercarnos al trono de Dios. Ahora, de acuerdo con su sistema, no. Solo puede acercarse a Dios a través de la mediación del sacerdote, de acuerdo al sistema de ellos. Por lo que ellos niegan que Jesucristo vino en la carne, en el sentido de que Él y yo ahora podemos comunicarnos directamente. Y esto es un aspecto muy importante que muchas personas pasan por alto y que en realidad los califica a ellos como un anticristo. En todos los aspectos, 100% son anticristo. Así que si continuamos, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesús se hizo carne, no es de Dios. Entonces, esta noción de que tú necesitas un mediador entre Cristo y la humanidad, y que el sacerdocio ha sido designado para eso, cuando no hay ninguna mención alguna en las Escrituras, esto nos dice que este sistema no puede ser de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque se pone en el papel de mediador. Entonces el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría y ya ahora está en el mundo. En otras palabras, ese espíritu se manifestó a sí mismo y negó los fundamentos básicos del plan de salvación. En otras palabras, el catolicismo totalmente ha eliminado el plan de salvación, colocándose a sí mismo en el lugar de Jesucristo. Porque muchos engañadores, segunda de Juan 1:7, han entrado al mundo no para confesar que Jesucristo ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo. Ahora, si tomas alguna de las otras religiones del mundo, ahora, ¿qué enseña el Islam sobre Jesucristo? Ellos dicen que solamente era un profeta, pero también enseña que Él nunca murió. Sí,
que Él nunca murió, que Él apareció como si hubiera muerto. Ahora, si Jesús no murió por mí, entonces todavía estoy en mis pecados. Así que en otras palabras, debe ser parte del sistema. Y a la gente realmente no le gusta esa idea, pero tú sabes que el diablo no deja nada a medias, nada. Si tomamos esto en comparación con lo que acabamos de leer en Primera de Reyes, no hay otro nombre. Eso significa que no hay otra religión. Sí. Ahora, el catolicismo niega la expiación, claramente. Los jesuitas niegan la expiación. Por lo tanto, la orden jesuita es el pináculo del sistema del anticristo. El Islam niega la expiación. En otras palabras, es parte integral de la misma antítesis religiosa de lo que enseña la Biblia. Y la gente tendrá que hacer una elección para creer lo que dice la palabra de Dios, o tú tienes que creer a ese otro profeta que te dice que no tienes que hacer eso, que forma parte del anticristo, correcto. Miremos a Juan 5:43. He venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, tú lo recibirías. Eso es exactamente lo que acabamos de hablar. Lo que Jesús ha dicho y lo que ha puesto a nuestra disposición y lo que está escrito para que podamos entender es negado por estos otros profetas. Y ellos vienen en su propio nombre y dicen, esta es la forma en que deben ser salvos, a través de nuestro sistema, a través de nuestro sacramento, a través de nuestros sistemas basados en obras y a través de este sistema de mérito, este tesoro de mérito que se le ha dado al Papa, para que reparta la gracia como crea conveniente. Disculpe, la gracia la está repartiendo Jesucristo y ningún usurpador me la va a robar. Nadie me va a robar esa gracia mientras me aferre a lo que dice la palabra de Dios. Entonces sí, hay muchos anticristos y hay muchos sistemas que le pertenecen, pero solo hay un sistema anticristo que tiene el objetivo de llamarse oficialmente el representante de Jesucristo en la tierra, ¿cierto? Muchas gracias. Pasemos a otra pregunta. Si el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, en el santuario terrenal, Jesús entró en el 1844 solo una vez y luego otra vez al año en el santuario santísimo en el cielo. Martin, la gente tiene esta noción rígida acerca de los movimientos de Dios. Ellos tienen esta noción fija de un trono que se encuentra en una sala y que Dios se siente en su trono y que está inmovilizado. Pero si tomas la visión de Ezequiel, entonces el trono era movible. Sí, tenía ruedas y había ruedas dentro de este. Y las manos estaban debajo de las ruedas y giraba. Y era un sistema que era absolutamente armonioso y sin embargo parecía confuso. Entonces el trono de Dios no es un trono fijo, es un trono móvil. Así que, ¿qué sucedió en el 1844? Es que el ministerio de Cristo pasó del ministerio de la primera cámara, el lugar santo, al ministerio de la segunda cámara, el lugar santísimo. Eso no significa que Él fue clavado ahí, se quedó ahí. Y tampoco significa que el servicio que se hizo en el lugar santo ahora mismo ya no se hace. Jesús todavía es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él todavía intercede. Él es el intercesor. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre la primera cámara, el lugar santo, y la segunda cámara, el lugar santísimo? La primera cámara, como todos sabemos, contenía el candelero, el altar del incienso y el altar del pan de la proposición. Y el altar del pan de la proposición también es un trono, sí. También es un trono, sí. En el lugar santísimo tú tenías el arca del pacto y luego tenías el propiciatorio sobre ella.
que te protegía de la condenación de la condenación de la ley. Entonces, ¿qué sucedió en el 1844, Martin? Fue que pasamos al día antitípico, a la expiación, que significa juicio. Ahora, el juicio necesita un estándar. No se puede tener juicio sin un estándar de juicio. Si no hubiera ley, no habría transgresión. Entonces, si hay transgresión, eso significa que debe haber una ley. Ahora, esa ley son los 10 mandamientos. Ahora, el juicio no puede comenzar si la ley no es la base. Ahora, ¿dónde estaba la ley? En el lugar santísimo. La ley había sido transgredida. La ley nos condenaba a todos nosotros por muerte. Por lo tanto, necesitamos un propiciatorio para protegernos de esa condenación. ¿Quién es la simiente de la misericordia? Jesucristo. Ahora Jesús nos protege de la condenación. Hasta el día de la expiación, sí. Él estaba haciendo todo eso, todo el tiempo. Así que tú no puedes precisar esto al terrenar en una promulgación como un ejemplo del plan de salvación. No es una interpretación rígida de donde tienes que pararte. Si ese fuera el caso, el pobre sacerdote nunca podría hacer otra cosa que no fuera lo que hizo, pero también se fue a casa y comió, y bebió, y estaba casado, y él tenía hijos, y tenía una familia, e hizo todas estas cosas. Pero él ofició por todo un año en el lugar santo, y ofició el sumo sacerdote por un día en el Santísimo. Entonces, el ministerio de Cristo pasa del santo al santísimo en 1844, y la ley tuvo que volverse prominente. Sí, entonces el juicio comenzó desde 1844 continuamente, correcto. Entonces, yo podría decirlo tal vez así. Jesús no está de pie las 24 horas del día en el lugar santísimo, no, definitivamente no. Pero el ministerio con el que él está comprometido es en el lugar santísimo, el día antitípico del ministerio de expiación. Y muy pronto, cuando ese ministerio llegue a su fin, el decreto saldrá: el que es santo, santifíquese todavía, etcétera, etcétera. Gracias. Sigamos con otra pregunta. Al final de los tiempos, referente a Mateo 24, 37 al 39, y Lucas 17 al verso 26 al 30, parece que la vida continuará como de costumbre cuando Jesús regrese. Tengo problemas para entender esto. ¿Cómo puede la vida continuar como de costumbre cuando están ocurriendo plagas y calamidades, así como el decreto de muerte que se promulgará al final? Sé que la idea principal es prepararse espiritualmente, y sé que ustedes no saben cada detalle de cada pregunta. Solo espero alguna idea de cómo estos versículos encajan en los eventos y la profecía de los últimos tiempos. Ok, echemos un vistazo a alguno de estos versículos. Mateo 24, del 37 al 39. Entonces, estos son los versículos que él realmente menciona en la pregunta, o ella. Pero como fueron en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que fueron antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, en matrimonio, hasta aquel día que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué esos versos nos están diciendo? ¿O qué están describiendo? Es una cierta forma de normalidad. Ahora, ¿hay algo malo en comer y beber? No. Si tú no comes y bebes, tú morirás. Sí. Así que, ¿hay algo malo en casarse y darse en casamiento? No. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona esto como cosa específica en los días de Noé? Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio. Obviamente, ellos estaban haciendo esto en exceso o mal. Sí, o no lo estaban haciendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que ellos estaban comiendo y bebiendo en exceso. Ellos eran glotones. Y
se casaban y se daban en matrimonio a quien quisieran. Ellos cambiaban de pareja como prendas. ¿Tenemos situaciones similares hoy, Martin? Sí. Y parece normal. Ok. Ahora, cuando tuvimos una pandemia el año pasado, o cuando hubo un tsunami, sí, hubo una calamidad. Las principales calamidades, la gente también todavía seguía comiendo y bebiendo, sí, y todavía se estaban casando en exceso y se divorciaban en exceso, y todas las demás permutaciones en cuanto a quién era, a lo que se estaban casando, y este exceso existe hoy. Así que este es el contexto en el que debemos verlo. Así que si lo reformuláramos, diríamos, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Habrán excesos excesivos en comer y beber. Habrá glotonería, habrá inanición por un lado y lujo extremo por el otro lado. Y ello habrá todo tipo de clase de anormalidades en lo que respecta a las relaciones humanas. Bueno, tú puedes ver esto en realidad a la suma de lo que hemos estado diciendo. Todo lo que está pasando y lo que vendrá no va a ser, oh, aquí está ahora. Es solo que esto va a formar parte de todas estas catástrofes que están pasando ahora. Sí, y leemos la misma historia en Lucas capítulo 17. Verso 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comieron, bebieron, se casaron, se dieron en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y lo destruyó a todos. Así que habrá una destrucción total por sus excesos. Pero luego da un poquito de más detalle, de manera así también como fue en los días de Lot. Ellos comieron, bebieron, vendieron, plantearon, construyeron, pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Por lo que la destrucción será total. Ahora, ¿por qué menciona Lot? Porque hay otra parte de la apostasía que viene allí. Hay un aspecto allí. En otras palabras, eran tan blasfemos y lujuriosos que incluso se estaban dispuestos a violar a los ángeles. Qué repugnante podrían volverse. Y estaban tan arraigados en las posesiones terrenales. Sí, suena como algunas de las leyes y legislaciones que estamos recibiendo en el mundo de hoy. Y tú sabes, estoy muy asustado de lo que sea que digan, porque y que se vuelva obligatorio, porque entonces tendré que mudarme a los polos y convertirme en un pingüino. Incluso así será el día del Hijo, cuando se revele el Hijo del Hombre. Entonces esto tiene que ver con el exceso. Y es por eso que parece normal, pero no lo es. Ahora, si ponemos otra porción aquí, este tiempo de Noé, ¿es antes o mientras caen las últimas plagas? Bueno, hasta el día en que Noé entró en el arca, se cerró el tiempo de gracia, por lo que típicamente es cuando el lugar cuando va a comenzar a caer. Por lo que este tiempo en realidad se está mostrando ahora mismo. Estamos viviendo en este tiempo justo antes de que Noé entre al arca. Ahora, ¿cuál es el arca antitípica? La iglesia. La iglesia. ¿Cuáles? Aquellas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y tienen el testimonio de Jesús. Eso es lo que compone el arca. Porque esa es la invitación. Así que, Martin, espero que hayamos abordado esta pregunta. Sí, también creo que si lo pone en este contexto, la gente comenzará a darse cuenta de que ya estamos viviendo en estos tiempos. Así que no será todo de repente. Tú te estás yendo esto y lo estás viendo. Gracias. ¿Qué dice la Biblia acerca de la cremación? Los mártires no tenían otra opción, pero sino un funeral. ¿Y si uno la tiene? Bueno, Martin, este es un tema muy personal, un tema muy sensible.
Y últimamente he recibido un par de cartas al respecto y también algunos estudios que la gente había elaborado sobre qué dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia realmente no habla sobre la cremación. Sí menciona que algunas personas fueron quemadas, como Saúl. Él fue quemado y Jonathan. Y quemaron los huesos. Ahora, Jonathan, ¿está perdido o salvo? Él probablemente se salvó. Sí, Jonathan era un buen tipo, sí. Y él murió en esas circunstancias. Así que si la cremación era un problema, como el catolicismo enseñó originalmente que deberías no ser incinerado, porque tú no serías encontrado cuando Cristo venga a resucitar a los muertos. Y por lo tanto, sus enemigos fueron quemados. Y Wycliffe fue desenterrado y sus huesos fueron quemados y pulverizados. Y las cenizas fueron arrojadas al río. Ahora, ¿eso significa que estos mártires que se quemaron por completo se perderán? La respuesta es obviamente no. Pero la Biblia habla mucho sobre el entierro. Y desde el principio lees sobre los lugares de entierro que Abraham había asegurado y cuán meticulosos fueron colocados en las cámaras funerarias. Incluso José pidió que sacaran sus huesos de Egipto para llevarlo a Israel. Sí. Así que hay un par de preguntas aquí. ¿Depende Dios del material físico en el que tú consistes para resucitarte? No. Ok. ¿Con qué frecuencia cambias el material físico en el que consiste durante tu vida? Creo que anualmente, cada 8 meses, tú eres una persona totalmente nueva. Así que dentro de 8 meses estaré mirando a otro Martin, un poco más viejo. Sí, todos los minerales habrán sido reemplazados, entonces tú tienes una rotación constante. Así que biológicamente, ¿quién eres? ¿Y en qué parte de esto depende de que Dios te resucite? De tu carácter. Sí, Él está interesado en tu carácter y te dará un cuerpo nuevo, un cuerpo totalmente nuevo. No importa cómo luzca, algún día lo averiguaremos. Así que puramente y definitivamente, ¿cuál es la diferencia entre una decadencia normal y una cremación? Científicamente, el proceso se acelera, ¿ok? Hay una tremenda aceleración del proceso. ¿Y cuál es la ventaja del uno sobre el otro? Bueno, la gente se emociona con los cuerpos, los lugares de entierro y las tumbas. Y tú sabes, si tú tienes una identidad y puedes ir y ver la tumba de esa persona que tú te sentiste muy cerca, eso te da algún tipo de consuelo. Entonces, ¿eso significa que la Biblia condena la cremación? No. La respuesta es no, porque no puedes encontrarla en la Biblia. Así que es una decisión muy personal. Creo que se debería permitir la cremación o no. Es algo personal. Ahora, en algunos países donde el espacio es óptimo, como en Japón, por ejemplo, tú alquilas una tumba por un tiempo y luego, después de 2 años, creo que tienes que dejar espacio para otra persona, porque el espacio es muy importante. Por lo que existen todos estos problemas ahora. Puedo contar una historia personal, que no siempre es una historia muy agradable, pero mis padres fueron enterrados, no fueron cremados. Y mi madre fue enterrada en una tumba familiar. Y luego su hermana gemela, cuando murió, fue enterrada en la misma tumba. Y entonces la abuela y la familia estaban todas en la misma tumba.
Y hace un par de años, la ciudad decidió ampliar el sistema de carreteras, por lo que tuvieron que sumar las tumbas. Y ellos tuvieron que retirar los cuerpos. Así que ellos nos dijeron sobre eso. Nosotros fuimos al lugar de la tumba y ellos estaban ocupadas las tumbas. Ahora, ya no era lo que iba a hacer. Ellos iban a tomar los restos y ponerlos en nuevos ataúdes y luego volverían a enterrarlos en otra tumba que había sido apartada para este propósito. Ahora, cuando llegamos allí, estaban ocupadas. Ahora, las tumbas son solo de un tamaño en particular, por lo que aquellos que murieron antes fueron enterrados más profundo que los demás. Entonces, algunos fueron enterrados muy profundos y otros menos profundos. Mi madre había muerto muy temprano, entonces ella estaba en una de las porciones más bajas. Pero mi tía estaba en una de las porciones más altas. Y como el hombre estaba ocupado con este pico, abriendo la tumba, de repente el cráneo de mi tía apareció en la punta del pico, lo cual fue muy desconcertante. Y todas estas cosas te hacen pensar. Y tú sabes, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y de nuevo, tiene otra situación. Y es que los lugares de enterramiento ya no son lo que solían ser. Quiero decir que era un lugar tranquilo en el pasado, estaba bien mantenido. Y luego llegó el abandono y finalmente entraron vagabundos y había ladrones de tumbas tratando de encontrar joyas en algún lugar del cadáver, etcétera, etcétera. Mucha profanación. Y luego te preguntas, ¿cuál es la dignidad que aún queda en todo esto? Por lo que estas son opciones que la gente tomará y que tienen que hacer. Pero mi opinión personal es que el proceso es más rápido que el deterioro normal. Bíblicamente, no hay ningún versículo que hable en contra de la cremación. El hecho es que muchos miles y miles, si no digo millones, de santos de Dios fueron cremados, no por elección, sino por las acciones de sus enemigos. Y es por eso que Dios le preocupa el carácter. Pero si su apego emocional es tal que tú no puedes lidiar con esto, entonces usa el entierro por todos los medios. Sí, muchas gracias. Sigamos a esta pregunta final. Sí. Esta es una pregunta que recibimos muy a menudo. ¿Cómo se maneja uno con la actividad demoníaca? Bueno, recibo esa pregunta casi diario. Y parece que el problema está aumentando. Ahora, esto proviene de un trasfondo oculto, Martin. Y he tenido experiencia personal con la actividad demoníaca. Yo mismo he estado involucrado. Yo he participado en sesiones espiritistas. He sido estrangulado por demonios. He tenido encuentros muy personales con el mundo demoníaco. Y la liberación que he recibido no fue por un exorcismo, aunque pareció así por un tiempo. Porque mientras aún desconocía las verdades de la Biblia, hice que la Iglesia Católica viniera e hiciera un exorcismo en mi propia casa. Y ese exorcismo fue muy dramático, porque como el sacerdote estaba realizando el exorcismo, él aparentemente fue atacado por los demonios y arrojado por la habitación. Y finalmente, una vez que se realizó la actividad
y se fue. There was no more No hubo más actividad at demoníaca home. en mi casa. And so, of course, I attribute Y por supuesto, atribuí esto al exorcismo, the ritual. al ritual. Now, the ritual Ahora, el entailed ritual consistía holy en water hacer agua bendita with salt con sal and a cross with y una cruz dentro de la sal. and then placing Y this luego water colocar esta agua alrededor de la casa y rociarla, etc. and then saying a mass Y luego decir una misa in the house. dentro de la casa. And it was a very Y interesting fue una experiencia muy experience interesante because, porque those who know my aquellos que conocen mi testimonio will know that all the animals sabrán que came todos los running animales vinieron corriendo y fue una situación muy extraña. situation. But when I discovered Pero the cuando truth descubrí la verdad and started tugging on y the comencé a chain, tirar de la cadena, then all that demonic entonces activity returned. toda esa actividad demoníaca volvió con una venganza. Was it really a Así que, successful ¿fue realmente un exorcismo exitoso? No, No, it was No, a fue deception. un In engaño. other words, En the otras devil palabras, pretended el diablo pretendió himself so that I que se would estaba be saliendo el mismo, a greater lie than I was before. Before I pero was an atheist, yo volví a estar como antes. Así que yo antes era un ateo, ahora habría estado atrapado en un sistema religioso que es contrario a las escrituras. and so I learned a very Y entonces valuable aprendí una lesson. lección muy valiosa So what allí. actually Entonces, stopped the demonic Lo activity? que realmente detuvo la actividad demoníaca, Prayer stopped the luego demonic vino la activity. oración. La oración detuvo That la doesn't actividad mean that demoníaca. the harassment- Eso no significa que el acoso se detuvo. Ese es un punto importante, explícalo. Está bien, hablemos un poco sobre eso. Hoy en día existe la noción that de you que tú call llamas a un an exorcista o a un sacerdote o a un pastor. Y él les ordena a esos demonios que abandonen el lugar. Ahora, si tú vas a la Biblia, tú verás que había otros también que mandaron a los demonios a salir en el pasado. Y los demonios le dijeron, bueno, yo conozco a Jesús, sí. Pablo, conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? Y luego le dieron una paliza. Entonces, la palabra mágica no es una porción mágica. Hay personas que andan ordenando a los demonios que se vayan en el nombre de Jesús y se convierte en una religión de poder, porque el poder se centra en ti mismo. El poder nunca está dentro de ti. El único que puede confrontar al demonio es Jesucristo. Este no se irá excepto con oración y ayuno. En otras palabras, cuando se trata de ayunar, eso no significa que dejará de comer durante una semana y los demonios se estremecerán y se irán inmediatamente. Tienes que ir a Isaías. ¿Es acaso este el tipo de ayuno que aflijas tu alma por un día o dos o lo que sea? No. Es que dé tu vida y que tu vida esté en armonía con Cristo y la oración. En otras palabras, orar y poner tu vida en armonía con Cristo. Esa es la respuesta a la actividad demoníaca. Así que cuando la gente me pregunta cómo lidiar con su actividad demoníaca, la primera cosa que les pregunto es si tu vida está en orden. ¿Hay alguna influencia que traigas a tu vida o está abriendo esta puerta a los demonios? ¿Está abriendo las puertas? ¿Está obedeciendo lo que Dios te dice? Le pediste a Dios que te ayude con esto y lo otro, pero ya Él te dijo cuáles son las cosas, cuáles son sus requisitos. Si les da el Espíritu Santo, obedécele. Eso está muy claro en las Escrituras. La obediencia meticulosa a los preceptos de Cristo es un componente absolutamente esencial. De la misma manera, no puedo orar por la curación de alguien mientras esa persona se niegue a herirse a los principios de salud. Eso es todo. Si no quiere dejar de fumar y no quiere dejar de beber y poner su cuerpo y quitar su cuerpo de lo que es dañino, entonces todas las oraciones del mundo no lo ayudarán si él es terco, exactamente. Y lo mismo con la actividad demoníaca. Así que pon tu vida en orden. Hazte esta pregunta: ¿qué hay en mi vida que es un obstáculo? Y corrige eso. Y luego ora. En otras palabras, pídale a Dios que haga algo por usted que usted no es capaz de hacer por sí mismo.
Y luego, faith. fe. Once Una you vez have que hayas out conocido loud and y said dicho esa that oración, prayer, then you must debes apropiarte de ella. Debes aceptar por fe que la oración ha sido escuchada y concedida. give you an example. Déjame darte un ejemplo. Martín Lutero. Martín Lutero was plagued estuvo plagado por el diablo cuando estaba traduciendo la Biblia. At one point, he Llegó was un momento en que él estaba tan enojado que tomó su tintero y se lo arrojó al diablo, pero por supuesto falló porque no podía darle. No podía verlo, era un ejercicio inútil. and he Y was él so estaba arrogant tan acosado that he que could apenas hardly podía trabajar. Sí, He was estaba so tan acosado. Bueno, la gente puede identificarse con esto. El acoso puede ser continuo, sí, y puede ser muy severo. But then Pero he luego se dio realized cuenta de all of a repente sudden de that que he was estaba alive. vivo. Eso significa que el demonio que realmente lo quería muerto Was not able no to pudo kill him. matarlo. Entonces, ¿quién evitó que el demonio lo matara? Jesús. Jesús evitó que lo matara. And so he Y por came eso llego a la conclusión that the devil de que el was diablo making estaba haciendo mucho ruido. And so Y he entonces said, él dijo, el diablo, "Your tu aim objetivo es matarme, pero Cristo no lo permitirá. Y por lo tanto, I will not allow yo this no harassment permitiré que me acose y que me afecte más. Puede hacer lo que tienes que hacer y lo que crees que puede hacer, lo que sea que Dios te permita hacer, está bien para mí. Pero en cuanto a mí, ya terminé y estoy cansado y me voy a ir a dormir." And for Y the por first primera time, vez tuvo una buena noche de sueño y continuó su trabajo. now, Ahora, many muchas times veces la people gente are es acosada por demonios. follow the Sigue el procedimiento, endereza tu vida, pray, ora al Lord, Señor, I no do not pertenezco belong. a esa entidad demoníaca. Yo pertenezco a ti. He sido comprado con el precio de la sangre de Cristo. Ordena a este demonio, por favor, que me deje en paz. alone. And then you thank Y the luego Lord agradece al for his Señor por blessing, sus bendiciones. and you accept Y by aceptas faith por fe your prayer que tu has oración been ha sido escuchada. And you say to yourself, "My Y te God dirá a ti is mismo, not mi dead. Dios no está muerto. He's not Baal, Mi Dios no es Baal, that he should not be able to que hear. no Neither puede is he escuchar, a long tampoco journey. está en un viaje largo. He is not Mi Dios dead. no He está can hear me. sordo, no está muerto, Él puede oírme y por lo tanto acepto que mi oración ha sido escuchada. Y luego, si los platos vuelan en contra la pared, So be it. que así sea. It is- this is Eso es exactly todo, what esto es exactamente lo que me pasó a mí también, en un momento. Sí, plates were flying, los platos estaban volando crashing against y the wall. se estrellaron contra la pared. There was Y luego hubo un silencio sepulcral. Lo mismo sucedió con Roger Minno. Hemos mencionado anteriormente, bueno, puedo animar a cualquiera a conseguir ese libro, Encantado por la Oscuridad. Léalo porque él tiene la misma situación similar a la que tú tuviste. Eventualmente la manejó a través de la oración. Y sabes, hay una declaración en el espíritu de profecía. Nunca llegará un momento en el que la sombra del infierno de Satanás no se proyecte en tu camino. He's not going No to te let va a you dejar en paz. He's Te going va to- a acosar. he's gonna make it as Te lo va a poner difícil, lo más difícil posible. Entonces te hará la pregunta, Why, ¿por Lord? qué, Why Señor? me? ¿Por qué a mí? Pregunta equivocada. Why should it have happened? ¿Por qué le pasó a Jesús? ¿Por qué le pasó a todos sus discípulos? ¿Por qué debería haberle sucedido a todos los maestros? ¿Y tú ser librado del acoso? Pero tú tienes una promesa. Dios no permitirá que te tiente más allá de lo que tú puedes soportar. Y es aquí donde entra la fe simple. Así que para deshacerte de toda esta actividad demoníaca, haz lo correcto. Déjalo en las manos de Dios. Ora a Él para que lo resuelva y luego por fe acepta que Él lo ha hecho y sigue con tu vida. Y el diablo huirá de ti. Amén. ¿Oraría por nosotros? Sí. Padre Celestial, estamos viviendo en tiempos muy difíciles y necesitamos tener fe. Ayúdanos a crecer en nuestra fe para que no nos importe lo que nos pase y en lo que pase alrededor, que no seamos sacudidos. Ayúdanos a aferrarnos a la roca en el nombre de Jesús. Amén.
A todos aquellos quienes generosamente nos animan con oración y contribuciones financieras, muchas gracias. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra